Buenas tardes chicos, esta semana nos corresponde el tema la NIA 700, formación de opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Este tema lo vamos a ver en 2 semanas. Esta semana no les voy a dejar casos porque la próxima semana es el examen, entonces para que se dediquen, tengan el tiempo disponible para estudiar para el examen. El examen va a ser el lunes de 6 pm a 9 pm, pero eso es hasta el siguiente lunes, ¿verdad? Este lunes nos corresponde el quiz, entonces para que lo tengan pendiente, entrar a la plataforma, el quiz sí va a estar disponible durante toda la semana. Entonces ahí ustedes entran a la plataforma y lo realizan. Cada pregunta tiene un tiempo determinado, por tanto cuando entren a hacer el examen tengan el tiempo disponible para ello. Recuerden, nada más tienen una oportunidad para hacer el quiz, entonces para que tengan ese cuidado, y cada pregunta tiene su determinado tiempo, no es que van a durar 10 minutos respondiendo a la pregunta 1, entonces para que tengan cuidado y se fijen cuánto tiempo tienen disponible en esa pregunta que están respondiendo. Entonces esta semana no hay casos para que estudien para el examen, que es la próxima semana de lunes de 6 a 9 pm. Según el programa de estudio, esta semana nos corresponde la NIA 700, lo que es el alcance, los objetivos, requerimientos, formación de opinión, formato de opinión, dictamen del auditor y análisis de casos prácticos. Aquí les cambié el color porque lo que es el dictamen del auditor y los análisis de casos prácticos que nos indica el programa lo vamos a ver hasta la siguiente semana. Entonces esta semana nada más vamos a ver teoría, y esa misma teoría se evalúa en el examen de esta semana que viene. Entonces lo que es el dictamen del auditor y el análisis de casos lo vemos hasta la siguiente semana. Entonces en el examen nada más entraría lo que es teoría. Alcances de esta NIA. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Entonces, eso es lo que vamos a ver esta semana. Cómo el auditor, al auditar, valga la redundancia, esos estados financieros, se formula una opinión y de esa opinión tiene que realizar el dictamen o el informe de auditoría, y cuál es el formato o la estructura que tiene que llevar ese informe. Eso es el tema de esta semana. Dice que la presente NIA protege la congruencia del informe de auditoría cuando la auditoría se realiza de conformidad con las NIAs. La congruencia del informe de auditoría promueve la credibilidad en el mercado global al hacer más fácilmente identificables aquellas auditorías que han sido realizadas de conformidad con unas normas reconocidas a nivel mundial. También ayuda a fomentar la comprensión por parte del usuario y a identificar cuando concurren circunstancias inusuales. ¿Qué nos quiere decir acá? Todos podemos realizar una auditoría y un dictamen. Entonces yo digo que yo voy a hacer un dictamen, pero yo no me voy a coger a la estructura que nos dan las NIAs. Entonces cuando alguien lo ve y ve que no lleva el mismo orden, no lleva la estructura que las NIAs nos dicen, ahí de una vez van a decir esa auditoría no se realizó conforme a las NIAs. Por eso es importante respetar las indicaciones que nos hablan en la NIA 700, 705. Les vamos a ir viendo más adelante en próximas semanas de cómo es el adecuado formato que debería llevar cada informe de auditoría. Los objetivos del auditor son, para la aplicación de la NIA 700, la formación de una opinión sobre los estados financieros basados en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida, y que dicha opinión sea expresada mediante un informe escrito con claridad, y que también se describa la base en la que se sustenta dicha opinión. Más adelante vamos a ver las etapas que lleva el informe de auditoría, y ya las NIA nos establecen formatos de cómo hacerlo. Entonces ya él nos
automáticamente la NIA o esos formatos nos van a ir guiando cómo se formulan esos informes de auditoría. Definiciones. Para comprender la NIA 700 tenemos que comprender varias definiciones. Son un poquito complicadas o hay que analizarlas con detalle porque una nos lleva a la otra. Entonces nos podemos confundir ahí por un poquito. Entonces nada más es de ponerles atención. La primera, estados financieros con fines generales. Esta definición nos habla que esos estados financieros fueron preparados de conformidad con el marco de información con fines globales. Pero ¿qué es el marco de información con fines globales? Es un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera en un amplio espectro de usuarios. El marco de información financiera pueden haber de dos tipos: marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. El marco de imagen fiel se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere cumplimientos, o sea, que esos estados financieros los estamos evaluando, pero que nos faltan algo, requiere algún cumplimiento de algún requisito. ¿De cuáles requisitos pueden ser que podamos decir, ok, esos estados financieros nos falta el marco de imagen fiel? Entonces puede ser cuando se reconoce de forma explícita o implícita que para lograr la presentación fiel de los estados financieros puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la especificada no requeridas por el marco. Entonces, cuando nos falta que la administración revele esa información, decimos que representan un marco de imagen fiel. Y reconoce explícitamente que puede ser, el segundo punto, reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla algunos de los requerimientos del marco para lograr la presentación fiel de los estados. Entonces, cuando falta alguno de los requerimientos, entonces decimos, de igual forma, pertenece al marco de imagen fiel. Cuando nos referimos a marco de incumplimiento, se refiere a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos sin contemplar las posibilidades descritas anteriormente en el marco de la imagen fiel. Se refiere en esa parte cuando dijimos que en el marco de la imagen fiel quiere decir que falta que se cumplan ciertos requerimientos y mencionamos dos. Lo recordamos que fue que dijimos cuando falta que la dirección revele información adicional, o bien que falta que se cumpla algún requerimiento del marco para lograr una presentación fiel de los estados financieros. Entonces, si excluimos esas dos opciones y todavía se requiere algún cumplimiento más, entonces nos referimos a marco de cumplimiento. Otra definición es una opinión no modificada o favorable. Es una opinión expresada por el auditor cuando concluya que los estados financieros han sido presentados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera. O sea, el auditor ya examinó todos los estados financieros y él concluye que esos estados financieros no requieren ningún tipo de modificación. Entonces, el auditor va a brindar una opinión no modificada o favorable. Estados financieros. Los estados financieros se refiere al conjunto completo de estados financieros con fines generales, con notas explicativas. Las notas explicativas normalmente incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Requerimientos de formación de la opinión sobre los estados financieros. Dice que el auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Con el fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error. Dicha conclusión tendrá en cuenta la conclusión del auditor de conformidad con la NIA 330 sobre si ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. ¿Qué nos quiere decir esto?
antes de que el auditor brinde su informe de auditoría, él tiene que estar seguro que obtuvo la suficiente y adecuada evidencia de auditoría. Si él concluye que la administración no le quiso dar el suficiente material que él auditara para formarse una opinión, pues él se va a obtener de brindar su opinión. Entonces él tiene que estar seguro, de acuerdo con la NIA 330 de sus regulaciones, si obtuvo la evidencia suficiente para tener o estar seguro de la opinión que él va a dar. La conclusión del auditor de conformidad con la NIA 450 sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o agregadas. Entonces esa NIA acabamos de ver, la verdad que fue el tema número 1. Entonces la conclusión del auditor de conformidad con la NIA 450 sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregadas. Entonces el auditor aplica esa NIA. Recordemos que nos hablaba que el auditor, en la NIA 450 nos hablaba que el auditor tenía que ir anotando todas las incorrecciones, aunque fueran montos insignificantes, tenía que irlos registrando, creando un auxiliar para al final definir si todos esos montos insignificantes al final se volvían significantes. Entonces el auditor aquí va a concluir esta parte. El auditor evaluará si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Dicha evaluación tendrá también en consideración aspectos cualitativos. O sea, están hablando de cualidades, no necesariamente de montos económicos. De las prácticas contables de la entidad, incluida los indicadores de posibles sesgos en los juicios de la dirección. Entonces aquí el auditor, verá, no solamente evalúa los montos o el contenido de esos estados financieros, sino la forma en que fueron creados, la estructura en que fueron confeccionados esos estados financieros. Teniendo en cuenta los requerimientos del marco de información financiera, entonces el auditor va a evaluar si esos estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas. Recordemos que las políticas contables no solamente van a ser las que externamente se apliquen, sino internas que la empresa tenga y vayan a evaluar si se están aplicando en esos estados financieros, si los funcionarios las están aplicando dentro de la empresa. Las políticas contables seleccionadas y aplicadas son congruentes con el marco de información financiera, así como adecuadas. Muchas veces tal vez la empresa sí va a tener políticas contables internas, pero tal vez no vayan a ser adecuadas para el tipo de información que se esté realizando o que ya estén desactualizadas con esa información financiera. Las estimaciones contables realizadas por la dirección son razonables. Información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible, ¿verdad? Porque una empresa puede estar haciendo los estados financieros con la fecha que le corresponde, pero eso no significa que esa información sea relevante, fiable, comparable y comprensible. Entonces, dependiendo de las políticas de la empresa, los estados financieros puede que sean comparables con el mes anterior o que se comparen de marzo de 2019 con marzo del 2020, que esa información que sea comprensible o que únicamente la comprenda el contador. En la estructura que la hace, la única persona que la comprende es el contador. Entonces, esa información financiera, esos estados financieros requieren que sean corregidos. También el auditor evaluará si esos estados financieros revelan información adecuada que permita a los usuarios o a quienes se destine entender el efecto de las transacciones y los hechos que resultan materiales sobre la información contenida en los estados financieros. Así va a evaluar que cada uno de esos estados financieros sea identificado de forma correcta, que su título corresponde a la información que se encuentra más abajo de ella. La presentación, estructura y contenidos globales de los estados financieros.